Muy bien, jóvenes. Buenos días. Hoy, 7 de noviembre de 2020, estoy con un grupo de bachillerato. Vamos a ver taller de lectura y redacción 1. Les estoy mostrando el Classroom. ¿Cuáles son las actividades? Está para entregarse hoy, está funciones de lenguaje, proceso de lectura y escritura, cohesión y coherencia de los textos. Es para hoy. ¿Ok? Son 3 actividades para hoy. Y también viene el proyecto que se va a entregar el 12 de noviembre. Ustedes le dan clic aquí, ya pueden ustedes ingresar a la rúbrica. También está realizar una autobiografía. Hoy tenemos 2 reuniones, una ahorita a las 8:40 y la otra a las 11:30. Bueno, aún están entrando algunos de sus compañeros, pero hasta ahorita están Alejandro, Carlos, Yadira, Ángel, Guillermo, Jorge, Teresa. A ver, les pido que cuando ingresen con su micro cerrado, por favor. Bueno, bien, aquí entonces voy a estar aceptando a sus compañeros. Vamos a entrar, por ejemplo, a la primera actividad. La primera actividad dice, está asignado a 11 de ustedes ya, es escribir un ejemplo de máximo 4 renglones para cada una de las funciones del lenguaje: referencial, poética, emotiva, fática, apelativa y metalingüística. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el proceso comunicativo y las funciones del lenguaje. Bueno, a ver, hasta aquí sí me alcanzan a escuchar bien. Sí, Muy bien, gracias. Si llegase a haber alguna interferencia o algo, no se preocupen, voy a dejar la clase grabada, luego les comparto la liga. Bueno, entonces vamos a entrar a ver lo que es propiamente ya los temas. Pues primeramente quiero presentarme, soy el profesor Caterino Escobar, voy a estar con ustedes estos 2 días que comprende el curso. Hay que realizar las actividades en tiempo y forma, ahí en el Classroom vienen qué van a hacer y cuándo se entrega. Claro que también soy flexible en estos tiempos de la pandemia, pues ustedes me pueden mandar algún mensaje a mi número de WhatsApp ante algún problema, porque a veces, por ejemplo, no tenemos internet o amanece lloviendo, etcétera. Bueno, entonces miren, aquí está la presentación, esta es la materia, es el primer taller que van a ustedes a llevar. Vamos a ver el proceso comunicativo. ¿Cuáles son los elementos del proceso comunicativo? Pues están los participantes, el mensaje, hay un canal, hay un contexto, hay ruido, hay retroalimentación y código. Estos elementos que son propiamente el proceso comunicativo tienen que ver con todo proceso comunicativo. Es decir, cuando yo hablo, cuando yo estoy platicando, es un proceso comunicativo. Ahorita que estoy frente a la pantalla y los tengo del otro lado de ustedes, también ese es un proceso comunicativo, el WhatsApp, eh, por ejemplo, si estás platicando con alguien, pero no hablas y expresas nada más, también es un proceso comunicativo. Es decir, para que se realice un proceso propio de la comunicación, tiene que haber participantes, mensaje, canal, contexto, ruido, retroalimentación y código. Aquí en la parte inferior vienen los diferentes elementos. Está la fuente de información, es decir, por ejemplo, en este momento soy yo, la fuente de información, está el mensaje, es lo que estamos viendo. El transmisor sería el aparato de la computadora, está la señal emitida y la señal recibida, está el receptor que serían ustedes y el destinatario, ¿ok? Todo esto se da un contexto, porque abajo dice, fíjense bien, fuente de ruido, siempre va a haber un contexto allí presente. Ahora, sobre las funciones del lenguaje. Bueno, antes de continuar aquí, no sé si existe algún comentario, alguna duda sobre el proceso comunicativo. Pueden prender su micro si existe alguna duda. Muy bien. Entonces, continúo. Ahora, fíjense bien. Entonces, ya vimos el proceso de la comunicación. Ustedes ya han visto en diferentes materias que existe, pues básicamente es emisor, mensaje, receptor. Y siempre hay un código que hay de codificar.
Aquí están las funciones, la función metalingüística, función apelativa, función referencial, poética, fática y la función emotiva. ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Cuáles son lo que las diferencia una función de la otra? Por ejemplo, dice la función referencial, cuando la lengua informa sobre la realidad, sobre un referente como en un texto científico. Fíjense bien, esa es la principal característica de la función referencial cuando hay un texto científico. La función apelativa, cuando la lengua se usa para convencer al receptor. Esto puede ser un discurso, por ejemplo, un discurso político. Mientras la referencial es científica, la apelativa es un discurso que puede ser político. La función metalingüística dice cuando la lengua se usa para estudiarse a sí misma. Por ejemplo, el diccionario. Aquí como que va dando ejemplos, ¿no? La función referencial es un texto científico. La función apelativa, un discurso político. La función metalingüística tiene que ver con, por ejemplo, el estudiar la lengua. Lo que estamos haciendo ahorita es un estudio de la lengua, entonces este libro de texto, el diccionario, es una función metalingüística. Está la función poética, pues ya sabemos que son poemas, canciones. La función fática dice, cuando la función principal de la lengua es la de abrir un canal de comunicación. Por ejemplo, cuando se dice hola, ¿qué tal? Es una función fática. ¿Por qué? Es un hecho, es un evento. Hola, nada más es un evento. La función emotiva, cuando la lengua transmite sentimientos. Entonces, aquí está, le pueden tomar captura, las funciones de la lengua, también viene en su libro de texto. Y eso sería el bloque uno. El proceso comunicativo, las funciones de la lengua. Ahora vamos a ver las etapas del proceso de lectura. ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? Cuando nosotros leemos, está la prelectura, que es lo que yo sé, los conocimientos previos, está la lectura, la poslectura, el contexto y la planeación. ¿Qué son cada una? La prelectura es lo que yo sé sobre la lectura, tengo conocimientos previos. La lectura es el hecho de que yo hago la decodificación. Cuando tengo un libro lo decodifico e interpreto esos símbolos. La poslectura es después el análisis, el contexto es lo que rodea a toda la lectura, por ejemplo, como su nombre lo dice, contexto es lo que rodea al texto. Es decir, el texto puede ser un libro, ¿qué es lo que hay alrededor? El que lo escribió, cuándo, dónde, cómo, ese es el contexto. Bueno, y sobre la planeación es la ejecución, bueno, más bien es, como su nombre lo dice, son ideas para la ejecución de algo y vienen las etapas de la escritura. Si se dan cuenta, como su nombre lo dice, este es un taller de lectura, escritura. Entonces, la lectura es eso, el efecto de que yo decodifico símbolos. La lectura es decodificar símbolos. La etapa del proceso de escritura es la redacción, la revisión, la reescritura y el estilo. Ahora vienen los prototipos textuales. Estos prototipos textuales responden a como su nombre lo dice aquí, diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿para qué y cómo quieres comunicarte? Luego viene, miren, cuando uno habla, cuando uno escribe, siempre tiene que saber para qué escribes y cómo quieres expresarte. Por ejemplo, si estás enojado, ¿cómo te comunicas? Si estás enamorado, ¿cómo te comunicas? Entonces, prototipo textual es ¿para qué me comunico y cómo me comunico? Luego viene la adecuación, coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir cada una de estas etapas de la lectura-escritura? La adecuación es este texto que yo estoy escribiendo, ¿a qué corresponde? Si es un texto científico, si es un texto emotivo, si es un texto político, esa es la adecuación. La coherencia es que si las ideas que están en cada párrafo están unidas. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto, pero hablo, por ejemplo, no sé, de la medicina, luego me salto a otro tema, entonces no hay coherencia. Y la coherencia dice que es que nuestro texto tenga un mismo significado, ¿sí? Y la cohesión, igual, que todo el texto pertenezca a un tipo de discurso. Ahora, vamos a ver las características estructurales de los textos. Los textos tienen un lenguaje científico y a su vez tienen una estructura externa y también una estructura interna. Bien, a ver, aquí me voy a detener.
Les voy a pedir que alguien, si puede levantar la mano para ponerle participación. ¿Qué entienden ustedes por lenguaje? ¿Qué sería lenguaje? A ver, los escucho. ¿Qué es lenguaje? A ver, ¿qué entendemos por lenguaje? ¿El tipo de cultura o no? Bueno, sí, el lenguaje, y por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos un tipo de lenguaje diferente a los alemanes, entonces tiene que ver con con la cultura, con el contexto. Bien, y cuando, fíjense acá, aquí dice prototipos textuales en el último punto, cada uno tiene un lenguaje específico y una estructura externa e interna. Cuando yo digo ex- estructura externa del lenguaje, imagínense, piensen en un libro, piensen en una novela, un libro. ¿Cuál sería la estructura externa y cuál sería la estructura interna de un libro? A ver, ¿alguien más? La estructura externa sería lo de la portada, lo que dice al principio. Ajá, así es. Entonces la Y la estructura, interna es la información. muy bien, así es, exactamente, así es. Como dijo Yadira, muy bien. Como dijo Yadira, tiene que ver con con las partes del libro. Ahora, pero yo aquí estoy hablando del libro. Y cuando yo hablo, por ejemplo, yo profesor, ustedes alumnos, ¿cómo sería esa estructura interna y externa del lenguaje? La estructura externa sería cómo yo me comunico, la forma. Y la interna, como dice Yadira, sería el mensaje que yo estoy dando. Entonces creo que ahí queda muy claro, no hay ambigüedad, entonces podemos continuar a menos que tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si no, para continuar con la estructura básica de un texto. A ver, me gustaría que alguien de los que no han participado, me parece que vi por ahí a Carolina, no sé qué tanto me puedes escuchar, o Guillermo, a ver si me ayuda a leer, por favor, estructura básica de un texto. A ver, activa tu micro para que leas, por favor, alguno de ustedes, de los que no han Yo. participado. Adelante. Dice, estructura básica de un texto. Narración. Tiene como objetivo principal dar a conocer un relato sobre un acontecimiento, donde intervienen personajes en un ambiente delimitado. Descripción. Equivale a pintar con palabras un objeto, animal, persona, lugar o ambiente, para observar los detalles como si estuviéramos frente a la pintura de un cuadro. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bien, De entonces, fíjense bien que cuando ustedes participan ya también es una actividad, ¿no? Luego en el grupo de WhatsApp les voy a decir cómo les voy a calificar, porque el estar en la clase no es nada más escuchar, sino también participar. Claro que tenemos diferentes formas de expresarnos y podemos a veces hacerlo de manera verbal y o escrita. Muy bien, entonces, eh, efectivamente la narración es dar a conocer un acontecimiento. Descripción, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo quieres tú describirlo? La escritura siempre tiene que ver con lo que nosotros pensamos en nuestra mente. La escritura yo lo relaciono mucho con la historia y la historia yo la relaciono mucho con el Facebook. En el Facebook uno publica, postea o deja que posteen otros en el muro de uno cosas que yo quiero, cosas digamos que a mí me convienen, pero hay cosas que yo no quiero que aparezcan en mi muro, entonces no las voy a poner, ¿verdad? Bueno, entonces eso tiene que ver con la narración. Siempre nosotros vamos a escribir lo que nosotros queremos que aparezca, ¿ok? Bueno, entonces esa es la estructura básica de un texto, narración, descripción, pero también hay exposición y argumentación. Bueno, a ver, si me ayudas a leer, Teresa, exposición.
Exposición. Su propósito principal es explicar de forma sistematizada la exposición por escrito de una investigación, la descripción de un invento, el significado de un concepto, el informe sobre una obra literaria, algún suceso o idea, etc. ¿Hasta ahí? Argumentación. Serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se exponen ciertas aseveraciones lógicas o convincentes que el autor tendrá que atender para sostenerlas, demostrando que tiene un nivel intelectual y cultural muy sólido. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién me leyó? Teresa, ¿verdad? Gracias, Teresa. Bien, ahora alguien más que me pueda decir qué entiende con sus propias palabras qué es exposición. A ver, con sus propias palabras. Es cuando expones alguna información ante tus alumnos, digo, ante tus compañeros. Muy bien, muy bien. Ahora alguien más que me pueda decir sobre argumentación. ¿Qué es argumentación? Fíjense bien, ya tengo la información, ya la explico. ¿Qué es argumentación? Con sus propias palabras. No, no quiero que lean una definición. Con sus propias palabras, ¿qué es argumentar? ¿Qué sería argumentar? A ver, Jorge. Guillermo. A ver, activen su micro, por favor. ¿Qué sería argumentación? ¿Qué es argumentar? Ángel, ¿me escuchas? Ángel. Por lo que yo entiendo por argumentación es lo que entiende uno. Ujú. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Argumentación. Yo tengo una idea. ¿Qué es argumentación? Fíjense bien, voy a leer otra vez la definición. Dice, argumentación, serie de ideas, perdón, serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se expone ciertas aseveraciones lógicas o convincentes que el autor tendrá que atender para sostenerlas. Entonces, ¿qué es argumentación? Yo parto de una idea. ¿Y qué es argumentar? A ver. Lo que pensamos después del tema. Ujú. Algo así. Ok, bueno. Entonces, argumentación sería, yo tengo una idea y luego yo me apoyo de otras ideas para defender lo que yo estoy diciendo. Ya ven, cuando uno expone, por ejemplo, si yo expongo de que la película de los Avengers es la mejor película que ha habido en la historia. ¿Cómo yo lo argumento? Pues tengo que tener una serie de ideas que me permitan demostrar que esa idea que yo tengo es verdadera o es falsa. ¿Ok? Entonces, argumentar es a eso, es dar razonamientos para convencer a partir de una idea central. Bien, entonces continuamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estructura básica de un texto, narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo. El diálogo es esa información que yo tengo, la transmito, ¿sí? Todo el conocimiento que yo tengo siempre tengo que ponerlo al servicio de los demás. ¿Y cómo lo hago? Con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita en la introducción, ya me presenté, ya los vi, desarrollo, explico los temas, conclusión es que aprendimos. Bueno, finalmente viene la evaluación y la corrección. Desarrollé la idea principal, fíjense bien. Cuando yo escribo, cuando yo hablo,
siempre tengo que hacer una evaluación al final. Ya ven que a veces hablamos y no pensamos. Siempre hay que pensar antes de hablar. Pero bueno, a veces entonces hablamos, escribimos, luego la evaluación tiene que ser, desarrollé mi idea principal, dije lo que quería decir, cómo lo dije, si lo escribí, apliqué la ortografía, el uso de las grafías, la puntuación, utilicé palabras apropiadas, el texto expresa mi intención comunicativa en los distintos párrafos. Todas esas preguntas tienen que ver con la evaluación. Y ya para entrar a la parte final de la clase, vamos a ver el uso del léxico y semántica, las reglas de acentuación. Ya ven que tenemos agudas, graves, esdrújulas. El uso de la grafía B y V. Uso de C, S, Z y X, y el uso de palabras homófonas, que son las palabras que se escriben igual, pero tienen significado diferente. Los tipos de acentos. Miren, todas las palabras tienen acento, todas, pero no todas llevan tilde. Por ejemplo, ánimo es una palabra esdrújula, tiene la tilde en la A, en la primera sílaba, pero si digo ánimo, sería aguda. Otra vez, todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan tilde, y se agrupan en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y aquí viene la clasificación. Aquí, por ejemplo, dice las palabras agudas. Todo esto lo pueden consultar en su libro. Vienen las palabras agudas, la sílaba tónica es la última, llevan acento gráfico si termina en NS vocal o si hay hiato. Ejemplo, corazón, compás, café, país, maíz, abril. Aquí, por ejemplo, la palabra país se divide en dos sílabas, pa, is. ¿Por qué? Porque va acentuada la i. Entonces ahí ya se forman dos sílabas, tiene que ver con los hiatos. Las palabras graves terminan en consonante excepto NS vocal o hiato, y las esdrújulas todas se acentúan. Acento diacrítico sirve para diferenciar gramaticalmente las palabras. Por ejemplo, aún con acento es sinónimo de todavía, y aún sin acento es, dice un ejemplo aquí que tiene que ver con inclusive. Si quito la palabra aún y pongo la palabra inclusive, se entiende, le condenaron aún sabiendo que era inocente. Sin acento puedo poner aún. Le condenaron aún sabiendo que era inocente, inclusive sabiendo que era inocente. La sustitución. Y los monosílabos, fue, fui, vio, dio, y otros que no tengan confusión gramatical no se acentuarán. Hay palabras con acento ambiguo, con o sin acento, están correctamente escritas, como elixir, elixir, varice, varice. Bien. Para hoy son 3 actividades. Una de ellas es realizar la actividad 8, páginas 122, 123. Vamos a ver entonces, de nuevo me regreso a Classroom. A ver, permítanme un poquito. Aquí está Classroom. La actividad primera, funciones del lenguaje. Escribir un ejemplo. A ver, voy a hacer el zoom aquí. Ahí está, para que alcancen a ver más. Escribir un ejemplo de máximo 4 renglones para cada una de las funciones del lenguaje referencial, poético, emotivo, fáctico, apelativo y metalingüístico. Hay que subir la tarea a Classroom. Otra tarea es contestar la actividad 3 del libro Taller de Lectura y Redacción, páginas 64 a la 66. Y la última para este día es investigar qué es cohesión y coherencia en los textos. Bien, todo esto está en el Classroom. Bien, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Esas tareas las podemos entregar, tienen que ser nomás en horario de clase o todo